Oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en el versículo 7 del capítulo 5 de Primera de Juan dice la Escritura, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias por darnos este sagrado libro, tu palabra, el cual nunca vamos a cansarnos de agradecerte porque en ella encontramos, Señor, en la Biblia, en tu palabra encontramos todo lo que tú quieres enseñarnos acerca de teología, acerca de la doctrina bíblica, acerca de la revelación que tú has tenido a bien tener al ser humano, la revelación de lo espiritual, lo encontramos en este bello libro. Te pido que al abrirlo y meditarlo, Señor, nuestros corazones puedan ser dóciles a lo que tú nos vas a enseñar, a lo que tú nos vas a recordar y a lo que quizás en algún caso de los presentes pueda ser novedoso, pueda ser nuevo para su vida y en algún otro caso pueda ser algo que ya sabemos, pero que tú nos vas a confirmar. Ayúdanos, Señor, por amor a tu grande nombre en esta tarde, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Estamos meditando, hermanos, en los atributos de Dios o en las perfecciones de Dios. Y quiero hablarles en esta tarde acerca de la Trinidad de Dios, que quiero aclarar que la Trinidad de Dios no es una perfección divina, pero tiene que ver con uno de los atributos de Dios que es la unidad. La unidad lo vamos a mirar por separado, pero quiero compartirles, hermanos, en esta tarde la Trinidad de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que se le conoce entre los judíos como el Shema o Shema, comienza diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es curioso, ¿verdad? Vamos a verlo más adelantito, pero los judíos siempre, los hebreos siempre han sostenido y han creído que solamente hay un Dios. El pueblo de Israel nunca creyó en el politeísmo, siempre creyó en un solo Dios, Jehová nuestro Dios. Jehová solamente es Él, es uno. Y más adelante en las páginas sagradas encontramos al apóstol Juan diciendo y aseverando que tres son los que dan testimonio, dice la Biblia, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y luego expresa Dios el Padre, el Verbo, y el Verbo está con mayúscula, que es la palabra, el Verbo nos habla de la palabra viviente de Dios. La palabra escrita de Dios es la Biblia, pero el Verbo, la palabra viviente de Dios, es el Señor Jesucristo. Así que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo o Jesucristo, el Espíritu Santo. Y estos tres, dice, son uno, como lo expresa el Antiguo Testamento. No hay tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas. Las tres personas tienen funciones diferentes, pero las tres son la misma en esencia y la misma en naturaleza. El término Trinidad, hermanos, no es un término que encontramos en la Biblia, como muchos otros términos que creemos, términos teológicos, voy a decirlo así, que tiene que ver con la doctrina bíblica. Hay términos con la practicidad o el desarrollo de la vida cristiana o conceptos que están bíblicamente establecidos, pero que usamos términos que no están en la misma Biblia. Uno de ellos es la Trinidad. Creemos en la Trinidad, en la doctrina de la Trinidad, pero aunque la palabra misma Trinidad no aparezca en las Escrituras, eso no niega el hecho de que Dios exista en tres personas. La palabra Trinidad o el término Trinidad o triunidad proviene de dos palabras latinas, es decir, del latín. Una es tres y la otra es unitas, que significa tres y unidad, que juntas, triunitas, expresan, hermanos, la doctrina de tres en uno o la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad entonces significa tres en uno. Son términos muy antiquísimos que teólogos muy antiguos comenzaron a utilizarla para referirse a la doctrina, a la santa doctrina o a la doctrina de la Santa Trinidad. Creemos, hermanos amados, que Dios es un Dios trino. No son tres dioses,
pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Digo esto, hermanos, porque es una enseñanza que encontramos en la Escritura. Hay iglesias o más bien hay organizaciones religiosas, instituciones religiosas que son unitarios. Ellos se llaman unitarios y a nosotros nos llaman trinitarios porque creemos en la Trinidad y ellos no creen en la Trinidad. Cuando estuvimos en un pueblo comenzando una iglesia hace algunos años atrás, había un templo a espaldas de la cuadra donde nosotros estábamos, un templo apostólico. Los apostólicos no creen en la Trinidad. Y varias personas, iba a decir hermanos, pero no son hermanos, varios de ellos que trabajaban, que asistían a esa iglesia, trabajaban vendiendo agua en garrafones, los llenaban, entonces ya iban a las calles y a las casas vendiendo. Y cuando yo iba a llenar el garrafón, se me quedaban viendo porque sabían que yo era el pastor. Era un pueblo muy chiquito, ¿verdad? Y todo se sabe, todo se conoce. Entonces yo iba a llenar el garrafón y todos se me quedaban viendo y decían, usted es trinitario, ¿verdad? Como si fuera una ofensa. Ellos lo decían como si fuese una ofensa, como un término despectivo. Le digo, ¿a qué se refiere? Yo ya sabía a qué se referían, nomás quería que me dijeran. Dice, es que ustedes creen en la Trinidad. Le digo, así, nosotros creemos en la Trinidad porque así dice la Biblia. Sí, no, nosotros somos unitarios, ustedes son trinitarios, ¿verdad? Ustedes están mal, sí, estamos mal, ¿verdad? No se preocupen, no pasa nada. Ustedes sigan en su iglesia, nosotros seguimos enseñando lo que la Biblia dice, ¿no? Y tan así éramos para ellos, ¿verdad? Que un día expulsaron de la congregación de esa iglesia a un hermano. Le digo hermano porque yo me acerqué a él cuando él me buscó. Lo expulsaron porque él él estaba leyendo la Biblia, un hermano ya mayor de edad, el hermano Jesús. Y dice que lo expulsaron porque él leyendo la Biblia todos los días, un hermano muy sencillo, muy humilde, era un albañil, apenas podía leer, leía muy bajito, pero amaba la palabra de Dios, amaba el estudiar la Escritura y él meditaba, y en su lectura diaria, él se dio cuenta que Jesucristo era Dios y que es Dios. Él se dio cuenta que el Espíritu Santo es Dios y él se dio cuenta obviamente que el Padre es Dios. Y se topó con versículos como el que acabamos de leer, sobre todo en el Nuevo Testamento, que la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, ya está más explicada que en el Antiguo Testamento. De manera que él comenzó a enseñar, porque él enseñaba en su propia iglesia, en su propia congregación, y un día habló de que Jesucristo es Dios, y le dijeron, es la última vez que te paras detrás de un púlpito. Lo llamaron a un consejo de disciplina. Él dijo, yo no voy a negar lo que dije, es lo que dice la Biblia. Dice, pues entonces danos tu credencial de que eres miembro de la iglesia y en ningún lado te van a recibir. Lo corrieron, lo expulsaron. En esa misma semana él llegó a la iglesia porque él había hecho un trabajo de albañilería ahí con nosotros y me buscó y me dijo, pastor, me expulsaron por creer esto, ¿cómo ve? Le digo, pues está muy bien, hermano. Está muy bien, porque si el Espíritu de Dios le reveló esa grande verdad, es lo que usted tiene que creer, lo que usted tiene que predicar, pese a lo que una organización religiosa crea, o alguna secta crea, o alguna denominación crea. Es más importante creer lo que dice la palabra de Dios a lo que le han impuesto a usted el resto de toda su vida anterior acerca de una doctrina errada. Ahora me van a decir trinitario, no importa, hermano, es una bendición. Es una bendición. No hay ninguna ofensa. Yo le decía al hermano, no hay ninguna ofensa que le digan trinitario, al contrario. Cristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y les digan toda clase de mal, mintiendo. Así que hermano, alégrese porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Por cierto, yo quiero asegurarme que usted sea salvo. Y comencé a testificarle o a preguntarle más bien, y resulta que él ya había sido salvo. El Señor le habló, el Espíritu Santo le habló, él era salvo, más que permaneció por mucho tiempo en ese lugar donde no debió haber estado, y qué bueno, ¿verdad?, que lo expulsaron, porque así salió de un lugar donde no debía estar, porque no estaba creciendo espiritualmente. Así que la doctrina de la Trinidad la encontramos en la Biblia, aunque el término Trinidad no esté. Ahora, eso no estamos enseñando, hermanos, ninguna herejía, porque tampoco la palabra Biblia viene en la Biblia. Sin embargo, creemos en la Biblia y predicamos de la Biblia y exhortamos con la Biblia y nos consolamos con la Biblia y predicamos el evangelio que está en la Biblia, aunque el término Biblia no viene en la Biblia. Ya se dio cuenta que también la escuela dominical no viene en la Biblia, pero tenemos escuela dominical. Amén. Los campamentos cristianos, campamentos bíblicos no vienen en la Biblia, pero tenemos campamentos bíblicos.
Pero el concepto, la idea, hermanos, está implícita en la palabra del Señor. Así que esta doctrina de la triunidad o de la Trinidad es una doctrina bíblica que debemos de creerla, de abrazarla y de aguardarla. En la unidad de Dios voy a definir, tratar, entre comillas, de definir lo que es Trinidad. En la unidad de Dios existen tres personas eternas, a saber, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son iguales. Tienen los mismos atributos. Son igualmente divinas y son igualmente dignas de adoración, de culto y de fe. El Espíritu Santo, hermanos, es Dios. Amén. El Hijo es Dios y el Padre es Dios. Son tres personas y las mismas son una sola. ¿Cómo es eso? No sabemos. Pero así, eso es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, hermanos, cada una de ellas tiene una función diferente, cada una de ellas tiene una obra diferente en la creación, en el cristiano, y la palabra de Dios nos enseña diferentes labores que llevan a cabo en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios y a través de la creación también. Solamente hay un solo Dios, el único Dios verdadero, pero en la unidad de la deidad hay tres personas que son coeternas, coiguales, es decir, son iguales en sustancia, pero son distintas en subsistencia. ¿Quién fue el que murió por nosotros en la cruz? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo, no murió el Espíritu Santo, tampoco murió el Padre. El Padre fue el que envió al Hijo. La Biblia dice en Juan 3, 16 y 17, el 17, porque no envió Dios, habla del Padre, porque no envió Dios a su Hijo, segunda persona de la Trinidad, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Juan 3:16 ya lo conocemos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre dio a toda la humanidad a su Hijo Jesucristo. Lo envió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre tiene una función, el Hijo tiene una función, una labor muy importante, y el Espíritu Santo tiene labor importante. La Biblia nos dice, hermanos, que el Paracletos o el que está intercediendo por nosotros en el cielo, por los creyentes, ¿quién es? El que intercede por nosotros ante Dios el Padre, ¿quién es? Ahora mismo. El Señor Jesucristo, exactamente. Me voy a ir yo, dijo Cristo a los apóstoles, y les conviene que yo me vaya. En Juan, ¿se acuerdan? Creo que es capítulo 14, donde le dijo, porque si no me voy, no vendría el Consolador. Entonces, él dice, me voy a ir yo, y yo voy a interceder por ustedes allá, pero el Espíritu Santo que ahora está intercediendo por ustedes, va a estar ahora en sus vidas. Entonces, quien nos ayuda a nosotros en este mundo es el Espíritu Santo, pero quien intercede por nosotros ahora mismo es el Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, esas cosas, dijo el apóstol Juan, os he escrito para que no pequéis. La palabra de Dios, hermanos, Dios nos la dio para que aprendamos a aborrecer el pecado y caer lo menos posible en los pecados. Y esas cosas escrito para que no pequéis. Pero, dice la Biblia, si alguno remotamente, dice, hiciere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra abogado aquí, hermanos, es la palabra paracletos o paracletos, como le llaman algunos, que es uno al lado de. El paracletos o el consolador o quien aboga por nosotros ahora mismo en el cielo ante el Padre es el Señor Jesucristo. Amén. Y la Biblia nos habla que el Espíritu Santo, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, ese era el Espíritu Santo quien estaba intercediendo por nosotros. Cuando oramos a Dios el Padre, entonces nos dice la Biblia que quien modifica las oraciones para que el Padre pueda acceder a darnos una respuesta, ¿cuál es? ¿Quién es?
Es en el nombre de Jesucristo, pero es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra del Señor. Allí sí, el Espíritu Santo es el que entonces toma las oraciones, las toma y las hace llegar de una manera clara al Espíritu, a Dios el Padre, quiero decir. Así que, ¿quién es quien nos guía a aprender toda la verdad, hermanos? El Espíritu de Dios. Él los guiará a toda verdad. Él es el que nos convence, el que convence a una persona es el Espíritu Santo. El que viene a sellar al creyente cuando es salvo es el Espíritu de Dios. El que viene a traernos seguridad en la vida eterna es el Espíritu de Dios, porque hemos sido sellados con la presencia del Espíritu Santo. Solamente hay un Dios verdadero y único. Pero en la unidad de la deidad hay tres personas coeternas y coiguales. Las tres son iguales en sustancia, pero distintas en subsistencia. ¿Cómo puede ser, hermanos, de que una persona sea tres y las tres sean uno? Pues es difícil de entender con nuestra mente finita, ¿verdad? Pero podemos ilustrarlo, aunque la Trinidad no se puede ilustrar porque es la deidad, pero podemos ilustrarlo. Yo soy una sola persona, por ejemplo, pero yo soy esposo, soy padre y todavía soy hijo porque todavía tengo a mis padres. Entonces, soy hijo, soy padre y soy esposo. ¿Soy tres personas? No, tengo tres funciones distintas, pero sigo siendo Carlos, ¿no? Sigo siendo Rojí. Tengo un solo tipo de sangre, pertenezco a esta familia, la familia Rojí, tengo funciones distintas, pero soy una sola persona. También hay quienes son abuelos, son padres y son hijos al mismo tiempo. ¿Quiénes son? Pues varios aquí son abuelos, ¿verdad? Los García, los González, los Martínez, el hermano José, son abuelos, pero son esposos también, ¿no? Y son hijos y todavía tienen a su papá o a su mamá. De manera tal, hermanos, que somos la misma. Algo semejante, pudiéramos ilustrarlo con la unidad de la Trinidad. Ahora, voy a avanzar, tengo 15 minutos y quiero aprovechar, no voy a terminar el tema en esta tarde, pero quiero abarcar un poquito más. En el Antiguo Testamento, hermanos, se nos habla acerca de la Trinidad, pero no la encontramos tan explícita como la encontramos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está escondidita dicha doctrina. Ahí la encontramos. Hay enseñanzas que relucen, que hay varias personas en una unidad. Por ejemplo, la Trinidad en el Antiguo Testamento se implica, o se nos da a entender, porque hay un nombre que se utiliza para Dios y es el nombre hebreo que más se utiliza en el Antiguo Testamento y es el término Elohim. Elohim es un término, hermanos, en hebreo, que es un término en plural. ¿Qué es plural? Exactamente, son varios. Entonces el término Elohim se ha traducido al castellano como Dios, pero realmente el término Elohim significa dioses. Ahora, esto no quiere decir que son varios dioses, porque solamente hay un solo Dios. En Deuteronomio 6:4, Moisés dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dijo? Jehová uno es. Es una unidad compuesta. Amén. ¿Qué es una? No es una unidad absoluta. Es una unidad compuesta. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, de una unidad absoluta y de una unidad compuesta? A ver si me van entendiendo. No quiero que se me duerman, porque esto es doctrina. Quiero que me pongan atención. La unidad absoluta es invariablemente uno solo, ¿verdad? Un carro, un templo, un cuerpo, una banca, ¿verdad? Y el uno compuesto es uno que, ¿cómo decías? Que uno que tiene que ver que está conformado por varios. Por ejemplo, una familia. Está compuesto de papá, de mamá y de hijos. ¿Cuántos miembros son en una familia? Pueden ser varios. Pero es una sola familia. Es una unidad
pero está compuesta de varios. ¿Sí me entienden, hermano? El matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer. Y la Biblia dice que los dos, cuando tienen intimidad, vienen a ser una sola carne. Los dos ante Dios son una sola carne, una sola persona. Es una unidad compuesta por dos, ¿no? Sí se entiende, hermano. La unidad compuesta. Así que cuando la Biblia dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, se está refiriendo a uno compuesto. Jehová nuestro Dios, Jehová es uno compuesto por varios. Así que el término Elohim, hermanos, ya lo expresé, es una palabra en plural que en su sentido ordinario significa dioses, pero en el sentido específico se refiere al Dios único y verdadero, es decir, una pluralidad de personas. Por ejemplo, Génesis 1:1, ¿qué dice? Exactamente, en el principio creó Dios. La palabra Dios ahí no es el término Él, en hebreo, que se traduce como Dios también, es el término Elohim, Jehová. En el principio crearon los dioses, los cielos y la tierra. No hay varios dioses, es un solo Dios compuesto. Lo que estaba dando a entender Moisés cuando escribió ese versículo y muchos otros más, usando la palabra Elohim, que se tradujo Dios al castellano, es que había una pluralidad, varias personas en una unidad. ¿Se entiende, hermano? Sí, ok, no los quiero dormir mucho y no quiero que se me duerman tampoco. Voy a dejar esto una segunda parte para la siguiente semana. En Génesis capítulo 1, verso 27. Ese lo conocemos también. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice en la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí también la palabra Dios, que se tradujo Dios al castellano, es el término Elohim. Y crearon los dioses al hombre a su imagen, a imagen de Elohim, de los dioses, los creó. Y bueno, es el término Elohim, es el término que más aparece en el Antiguo Testamento, que se tradujo como Dios. En Éxodo 3:14 también se utilizó el mismo término, por mencionar solamente alguno, ¿verdad? Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice la Biblia, Éxodo 3:14, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Los dioses. ¿Quiénes estaban hablando, hermanos, con Moisés? Ahora entendemos nosotros, porque tenemos el Nuevo Testamento exactamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. ¿A quién se refiere? Ahora que nosotros entendemos este conocimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad creando todas las cosas. Número 2 o letra B, la doctrina de la Trinidad, hermanos, se nos enseña, se nos insinúa en el Antiguo Testamento, número 1, por el nombre utilizado para Dios, Elohim. Elohim lleva H intermedia. Y también se implica por el uso de la palabra hebrea para uno, como ya lo expresaba. En el hebreo, hermanos, al menos hay dos palabras para referirse a uno. Ya lo mencionábamos, ¿se acuerdan? En una escuela dominical. Se utiliza el término yashed en hebreo, que significa uno en el sentido único o absoluto. Y hay otra palabra que es el término echad, y echad significa uno, pero uno compuesto. Cuando la Biblia menciona en el Antiguo Testamento uno, refiriéndose a Dios, está utilizando el término echad, que significa uno compuesto. Así que uno compuesto, como lo es en el matrimonio, como ya lo expresaba, un hombre y una mujer se convierten en una sola carne. Ahora, también la Biblia nos dice, hermanos, que el ser humano está compuesto por ¿cuántas partes? El ser humano, mande. Por 3, exactamente, un reflejo propiamente de la Trinidad, ¿verdad? Podemos decir, ¿cuáles son? Exactamente, el espíritu, alma y cuerpo. Son los elementos que constituyen al ser humano, un espíritu, un alma y un cuerpo. No son 3 seres diferentes, es un solo ser, un cuerpo, un espíritu y un alma.
Pablo lo expresó, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, primera a los Tesalonicenses 5, 23. Pablo les dijo a los hermanos, y todo vuestro ser, primera Tesalonicenses 5, 23, les dijo, y todo, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No son tres seres, es un solo ser compuesto por tres elementos: espíritu, alma y cuerpo. Así que la doctrina también, hermanos, en el Antiguo Testamento se nos insinúa por los pronombres personales que son utilizados para Dios, pronombres personales en plural. ¿Se acuerdan en Génesis 1:26 qué dice en la Biblia? Génesis 1:26, ¿se acuerdan? Exactamente, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién está hablando? Pues Dios. Sí. Ahora entendemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los dioses. Es decir, no tres dioses ni varios dioses, un solo Dios compuesto por tres personas, que las tres son diferentes, funciones diferentes, pero es la misma persona. Habla la Biblia en Génesis 1:26, en Génesis 3:22 también se utiliza el término, un pronombre personal en plural. Génesis capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. No dijo, he aquí el hombre es uno, es como yo. Dice, como uno de nosotros. ¿Quién estaba con Dios el Padre? ¿Quién estaba con Jehová, que es Dios el Padre? Pues el Hijo, sin cuerpo aún, y el Espíritu Santo. Estoy en el 23, ¿verdad? ¿O qué leí? Perdón, 22, ¿verdad? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. En el capítulo 11, versículo 7, hermanos, también se utilizan pronombres personales en plural. Génesis capítulo 11, versículo 7, dice en la Biblia, ahora pues descendamos. ¿Se acuerdan de la historia esta? Sí, cuando el hombre hizo una torre que quería llegar al cielo, ¿no? Y Nimrod era el que estaba gobernando en esa tierra de Sinar, lo que vino a ser Babilonia posteriormente. Y dice, ahora pues, versículo 7, descendamos y confundamos allí su lengua, su idioma que hablaban, que era un idioma propio en aquel entonces, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Que ahí comenzaron las naciones, por la diferencia de lenguajes. De repente comenzaron a hablar en un idioma distinto. Entonces cada uno de los que estaban en la torre, viviendo en ese monte de Sinar, en esa torre de Babel que estaban construyendo, todo el mundo comenzó a hablar una lengua diferente, y entonces se comenzaron a hacer grupitos para poderse entender en diferentes lenguas, y entonces se esparcieron por toda la tierra, y así comenzaron las naciones en aquel entonces. Pero dice la palabra de Dios, dijo Dios, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos. ¿Quién estaba hablando? Dios. Sí, pero ¿por qué dice descendamos? Bueno, se refería a varias personas, y no eran los ángeles propiamente, ¿no? Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad, hermanos, también se nos insinúa en el Antiguo Testamento por las apariciones del ángel de Jehová. En ocasiones, ya lo miramos esto, ¿se acuerdan? En ocasiones se distingue de Dios y al mismo tiempo se identifica con él. Génesis capítulo 2, versículo 1 y 12, Génesis capítulo 16, versículos 7 al 10, y versículo 13, Génesis capítulo 21, 17 y 18. Y voy a terminar con un punto más y dejo la siguiente mitad para la siguiente semana. La doctrina de la Trinidad, hermanos, se nos insinúa en el Antiguo Testamento por ciertas declaraciones directas. Mire, vaya conmigo, con esto voy a terminar. Isaías 48, 16. Isaías 48, 16. Dice en la Biblia, Isaías 48, 16. Acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. 48, 16. En el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová,
el Señor y su Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién encontramos? ¿A qué personajes están aquí en este versículo, hermano? ¿Sí lo entendió? Dice, acérquense a mí y oigan esto. Desde el principio, yo no hablé en secreto. Todo fue manifiesto, fue revelado. Desde que eso se hizo, hablando de la creación, ¿no? En el principio creó Dios. Desde el principio yo hablé, dice el que está declarando, allí estaba yo. Dice, y ahora me envió Jehová. ¿Quién es Jehová? El Padre, la primera persona de la Trinidad, exactamente. Y ahora me envió Jehová, el Señor, ¿y quién? Y su Espíritu. Por lo menos aquí se está hablando de dos personas de la Trinidad, de Dios el Padre y del Espíritu, el Espíritu Santo, que está con mayúscula. En el capítulo 61, hermanos, de Isaías 61, 1 y 2, Isaías 61, 1 y 2, también encontramos una distinción de personas. Isaías 61, 1 y 2, el Espíritu de Jehová, segunda persona de la Trinidad, perdón, tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, predicarles apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuántas personas de la Trinidad vemos aquí, hermanos, en este versículo? A ver. Esta profecía se está hablando de ¿quién? Exactamente. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a una sinagoga que le dieron la palabra? ¿Se acuerdan que pasó el ministro de la sinagoga le dio el rollo del profeta Isaías? El Señor Jesucristo abrió el rollo y comenzó el capítulo 61. Y leyó justamente eso, dicen los evangelios, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y luego cerró el rollo. Dijo, esta profecía se ha cumplido ahora en mí. Así que esta profecía habla de Cristo, segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo comienza el versículo? El Espíritu de Jehová. Aquí está hablando de la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es la tercera persona de la Trinidad? El Espíritu de Dios. Y luego habla de Jehová, Dios el Padre, primera persona de la Trinidad. Y se está mencionando una profecía acerca del siervo de Jehová, del Hijo, pues, del Señor Jesucristo. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Y muchos pasajes más encontramos en el Antiguo Testamento que nos insinúan, que nos implican, no nos explican, nos implican que existen tres personas en una unidad. Ahora la Trinidad viene prácticamente explícita y clara en el Nuevo Testamento, y eso vamos a verlo, si Dios nos lo permite, la siguiente semana. Amén, hermanos. Bien, vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar para finalizar.